La iconografía de la frontera estadounidense no sería lo que es hoy sin las figuras temibles y varios héroes populares tanto celebrados como vilipendiados a lo largo de los últimos 150 años de la historia del país. Estos hombres y mujeres icónicos e infames van desde bandidos beligerantes y los valientes agentes de la ley que los persiguieron, hasta los vaqueros y los indígenas americanos que se turnaron para disparar tiros de advertencia al otro, hasta que todo el territorio estaba lleno de violencia y sabotaje, con algunos pacificadores y héroes honorables esparcidos. Una de estas figuras fue nada menos que el legendario jefe de guerra y exguerrero convertido en líder, Toro Sentado. Una vez, hijo de un guerrero Lakota y comandante de la Gran Guerra Sioux, Toro Sentado se transformó en una de las figuras más discutidas, complejas e indudablemente populares de la leyenda del Viejo Oeste. Independientemente de sus hazañas y defensa de las tierras ancestrales de los Sioux, Toro Sentado vivió una vida emblemática de tantas ideas y temas, saturando la forma en que hablamos sobre los nativos americanos en la frontera y hasta la edad moderna. Para obtener una mejor comprensión de cómo el jefe de una nación indígena entera se convirtió en sinónimo del término Viejo Oeste, y el punto focal para innumerables otros líderes nativos que luchaban tanto a su lado como contra él, te presentamos una inspección más cercana a las historias y tiempos de uno de los nativos americanos más famosos de toda la historia. Este es Tonka Yotake, conocido coloquialmente como Toro Sentado, y una de las mentes más brillantes de la América del siglo XIX. Los detalles sobre la infancia y juventud de Toro Sentado son escasos, ya que su biografía oficial se basó en la tradición oral de sus allegados y descendientes, quienes fallecieron hace mucho tiempo. Según tradiciones orales, Toro Sentado nació cerca de 1831. Su lugar de nacimiento ha quedado a debate, pero los miembros de la familia aseguran que nació justo al sur de la actual ciudad de Miles, Montana, justo a lo largo del río Yellowstone. Al nacer, a Toro Sentado en realidad le llamaban Tejón Saltarín, un nombre que le dio su padre, llamado Regresa otra vez, según ciertos registros. Se informó que el nombre de su madre se anglicanizó como Su Puerta Santa. El padre de Toro Sentado era el jefe de la tribu de él y su familia, llamada Hunkpapa Lakota. Los Hunkpapa eran una de las 7 bandas del pueblo Lakota. Los Lakota son una de las 2 tribus principales de la nación Sioux. Colectivamente se les conoce como los 7 Fuegos del Consejo. De niño, Toro Sentado creció cerca de lo que hoy es Dakota del Sur, donde muchos miembros de los 7 Fuegos del Consejo vivían tanto en aquel momento como en la actualidad. Hace mucho tiempo, alrededor del siglo IX al XII d.C., los Sioux eran habitantes de la región del bajo río Mississippi y alrededor del valle de Ohio. Para el siglo XVII, habían emigrado al noreste al valle del río Ohio, y luego nuevamente al noroeste a la región de los Grandes Lagos, notablemente cerca del lago Superior. A fines del siglo XVII, los Sioux fueron forzados a migrar hacia las grandes llanuras del oeste. A mediados de los 1700, la banda Lakota de los Sioux presionó a la gente Cheyenne desde su hogar en las colinas negras de la actual Dakota del Sur, y el país del río Powder se convirtió en el territorio de los Lakota, y más focalmente, Toro Sentado y su familia. Cuando Toro Sentado era solo un niño, a menudo hablaba con su padre, a quien reverenciaba con todo su espíritu, de sus deseos juveniles de ser algún día como él. Su padre admiraba la pasión de Jumping Badger, pero no dudaba en admitir la falta de agilidad de su hijo o las habilidades emergentes necesarias para convertir a un niño en un guerrero. Toro Sentado no era ágil de pies de niño y no mostraba potencial para la guerra. Esto no implica que el niño fuera inmaduro o no inteligente. Más bien, era todo lo contrario. Incluso a una edad temprana, el niño llamado Jumping Badger era metódico en todas sus acciones y movimientos, cuidadoso en las elecciones que hacía, y nunca se apresuraba a tomar una decisión. Estas eran cualidades que lo seguirían más tarde en la edad adulta, pero durante su infancia,
le valieron un segundo apodo de Oquesni, que se traduce al español como lento. Por supuesto, el niño ahora llamado Lento más tarde iría en contra de las expectativas y se haría un nuevo nombre para sí mismo. Como muchas bandas Lakota, Toro Sentado y su familia eran nómadas. Migraban por las grandes llanuras según la disponibilidad de alimentos y recursos en cada región. Tras la incorporación de los caballos en la cultura Sioux, la caza de bisontes y la guerra a caballo se volvieron fundamentales en la vida diaria de los Lakota. Originalmente, los perros eran su medio de transporte preferido, pero todo eso cambió a principios del siglo XIX. Como tal, Toro Sentado era como muchos de sus compañeros de tribu, aprendiendo a rastrear, domar caballos, defenderse en combate y derribar al búfalo americano. La primera gran transición de Toro Sentado, de ser simplemente un niño a algo más grande, ocurrió alrededor de los 10 años, cuando fue incluido en la caza anual de búfalos de su banda Hunkpapa. Durante la caza, el niño se impuso a un bisonte más pequeño y logró su primera matanza exitosamente. Tras concluir la caza, el niño llamado Tejón Saltarín no reclamó de inmediato toda la carne de bisonte para sí mismo. En cambio, marchó hacia el campamento y dividió la carne para que los ancianos de la tribu, que ya no podían cazar por sí mismos, pudieran reclamar algo como propio. Este acto de abnegación y compasión por los ancianos de Toro Sentado abrió los ojos de muchos miembros respetados de su banda y puso al niño en un camino hacia el éxito. Como resultado del logro de la caza del búfalo, al niño llamado Tejón Saltarín le sobrevino su primera búsqueda de visión. Las búsquedas de visión son rituales de paso populares entre varias tribus nativas americanas que abarcan América del Norte. Aunque todas las búsquedas de visión difieren en los detalles, se realizan para simbolizar la introducción de un niño a la adultez. Algunas tribus ven a sus jóvenes atravesar múltiples búsquedas de visión, mientras que otros solo tienen que pasar por una única búsqueda. Las búsquedas de visión son a menudo ceremonias realizadas por un líder designado o un grupo de ancianos en una tribu, con apoyo adicional proporcionado por el resto de los miembros de la tribu. Estas ceremonias suelen presentar un sitio sagrado, elegido por los ancianos de un lugar marcado como sagrado durante generaciones, o una ubicación única seleccionada específicamente para el visionario. En las tradiciones Lakota, este lugar se encontraba en la cima de una montaña o en un acantilado alto sobre el valle. Las misiones normalmente implican un ayuno, a veces hasta 4 días y 4 noches, donde el chico debe permanecer solo y concentrarse en hablar con los espíritus. Esto a menudo viene a través de una serie de oraciones, llantos o cantos, dependiendo de los parámetros de la tribu. Mientras el visionario se lamenta al Gran Espíritu, puede o no recibir una visión que no solo les traerá conocimiento y fuerza, sino también unidad con el reino espiritual y consigo mismos. Las visiones se manifiestan frecuentemente en forma de un animal, que guía al joven a través de sus sueños y hacia la presencia de espíritus. Al concluir las búsquedas de visiones, el sujeto es llevado de regreso a su comunidad tribal y entra a la casa de sudoración que ayudó a construir antes de escalar su pico sagrado. En la casa, el anciano sagrado que actuó como el principal maestro para el visionario, escucha todo sobre su búsqueda y luego traduce su significado. Los detalles exactos sobre la primera búsqueda de visión de Jumping Badger a los 10 años son desconocidos o se mantienen sagrados. Sin embargo, se cree que esta primera búsqueda es donde el niño tuvo por primera vez una visión de convertirse en un poderoso guerrero y liderar a su tribu hacia la victoria como adulto. 14 fue la edad en la que el niño convertido en adolescente, al que se le llamaba Slow, finalmente se centró en su potencial como futuro guerrero y jefe. Guiado por su padre, Returns Again, y su tío, Four Horns, Sitting Bull y un grupo de guerreros, Hunkpapa, formaron una banda de incursión para robar caballos de un colectivo cercano de guerreros Crow, el rival de larga data de los Sioux. Cuando los Crow se enteraron del ataque de los Lakota, defendieron su posición, pero no antes de que Sitting Bull dejara su primera marca como un guerrero en ascenso. Uno de los guerreros Crow anticipó su acercamiento, pero no pudo escapar del Counting Coup de Sitting Bull.
Counting Coup era una antigua tradición guerrera entre varias tribus de las llanuras, incluyendo a los Lakota. Significaba ganar el respeto del enemigo mediante una muestra de valentía en el frente de batalla. Un guerrero de un lado intimidaría al otro a través de un golpe psicológico o físico. Sin embargo, el prestigio supremo llegaría a un guerrero si el golpe era físico. Los golpes físicos incluyen tocar a su rival con su mano, arco o una herramienta conocida como palo Ku. Los palos Ku eran a menudo una vara de sauce o una lanza de cuerno de alce con una pluma en un extremo. Después de golpear al enemigo con dichos objetos, el guerrero luego se alejaría ileso, sin herir ni matar a su adversario. Lo único que se requería era el orgullo agotado del guerrero oponente, quien a veces llegaba hasta el punto de admitir la derrota debido al golpe. En el caso de Toro Sentado, el joven de 14 años golpeó a su rival Cuervo y huyó a caballo sin recibir un golpe a cambio. No solo eso, sino que el golpe de cuenta fue presenciado por varios compañeros guerreros Lakota, quienes trajeron de vuelta su testimonio al campamento cuando los guerreros regresaron a casa. Como resultado, el padre de Toro Sentado y jefe de su tribu ofreció un festín abundante para honrar los logros de su hijo como guerrero en entrenamiento. Finalmente, vio a su hijo como el valiente sucesor que siempre esperó que fuera. Durante el festín, Returns Again volvió a otorgar a su hijo otro cambio de nombre, esta vez por una tradición honorable. A partir de entonces, al adolescente llamado Jumping Badger y Slow, se le conocería como Tonka Iyotake, que se traduce como búfalo que se sienta en inglés. Para muchas tribus indígenas, incluyendo a los Lakota, los búfalos americanos eran considerados criaturas obstinadas y sin miedo, valientes pero tercas. Estos eran los significadores perfectos para Toro Sentado a los ojos de Returns Again y su consejo. El futuro jefe de guerra sería un símbolo de la resistencia del búfalo. Para evitar decir la traducción completa y correcta, los colonos acortaron su nombre a Toro Sentado, que ha permanecido como su famoso signo durante 175 años. Junto con su hijo, Returns Again también cambió su nombre, que se traduce aproximadamente a Toro Saltarín, para honrar tanto el antiguo nombre de su hijo como el nuevo, y su estatus de jefe de los cazadores guerreros. Para finalizar la gran ceremonia realizada por Toro Saltarín, llamó a su hijo para que se pusiera a su lado frente a los guerreros y ancianos de la tribu. En este momento, a Toro Sentado le fue otorgada una pluma de águila para ser colocada en el cabello del adolescente. Además de la pluma, Toro Saltarín también proporcionó a su hijo uno de los mejores caballos de la tribu, así como un escudo fortificado con piel de búfalo endurecida. Estos tres regalos eran símbolos físicos de la trascendencia de Toro Sentado de la infancia a la adultez, de aprendiz a líder, de aprendiz Lakota a guerrero Lakota. A partir de aquí, Toro Sentado sería visto como un miembro respetado de su banda Hunkpapa. A medida que continuaba su entrenamiento, entró en la adultez con la convicción de proteger y defender a todos sus hermanos y hermanas Lakota, de cualquier fuerza que pudiera cruzarse en su camino. En la década siguiente al golpe de conteo de Toro Sentado y su transformación en un guerrero, se entrenó intensamente en las formas de guerra, defensa tribal y participación comunitaria. Alrededor de los 25 años, o alrededor de 1856, Toro Sentado asumió más responsabilidades en su banda de Hunkpapa Lakota. Primero, se convirtió en uno de los fundadores y líderes iniciales de la Sociedad de Guerreros Contetinza, también conocida como la Sociedad de Guerreros Corazón Fuerte. Corazón Fuerte era un grupo bien conocido de guerreros Lakota que residían en la región actual de Standing Rock Powder River. Todos y cada uno de los miembros de la sociedad se habían jurado a un código moral que imponía una serie de rasgos de carácter honorable. Estos rasgos incluían valentía y coraje, autocontrol y desinterés, y un compromiso inquebrantable de cuidar a los pobres y ancianos de la comunidad. También había una expectativa de que los miembros de Corazón Fuerte defendieran sus bandas y tribus de todo enemigo potencial,
ya sea una defensa física, emocional o espiritual. Lo que sea que los ancianos necesitaran para su gente, la sociedad de guerreros de corazón fuerte estaría allí para proporcionarlo, sin cuestionar. Una de las muchas empresas emprendidas por Toro Sentado y su sociedad de guerra fueron innumerables conflictos con tribus rivales, como los Cuervos, Cabezas Planas, Pies Negros y Assiniboine. Las razones para estas batallas de menor importancia variaban, pero la mayoría de las veces giraban en torno a disputas territoriales, desacuerdos sobre recursos y una desconfianza y aversión general entre facciones. Toro Sentado mejoraba sus cualidades de liderazgo con cada conflicto y marcha hacia la guerra. Para mediados del siglo XVIII, su récord estaba casi invicto, y era considerado el mejor guerrero de la tribu. Como resultado, sus ancianos lo declararon jefe de guerra oficial en 1857, a pesar de tener solo 26 años. Alrededor de la misma época, Toro Sentado conoció y se casó con su primera esposa, una joven mujer lakota que, según se informa, se llamaba Lighthair en inglés. Se casaron y tuvieron un bebé en 1857, pero el niño murió pocos años después. El niño se uniría a la vida después de la muerte con su madre, Lighthair, quien había muerto en el parto. Esa no sería la única tragedia que golpearía a la familia de Toro Sentado. Un par de años después de la muerte de su esposa, el padre de Toro Sentado y ex jefe de su banda de Hung Papa fue asesinado por un miembro de los Crow en 1859. No obstante, sus pérdidas personales no afectaron a Toro Sentado en el campo de batalla. Continuó lanzando tanto ofensivas como defensivas mayores contra otras tribus, y pronto, contra las fuerzas del ejército de los Estados Unidos. La Guerra Dakota de 1862 fue el primer dominó en caer en la futura relación fracturada de Toro Sentado con los Estados Unidos. Aunque su gente no se vio afectada por este conflicto mayor, muchos otros en las tierras Sioux sí lo estuvieron. La Guerra Dakota, también conocida como el Levantamiento Sioux, fue una batalla armada entre el ejército de los Estados Unidos y varias bandas de Sioux Santee, correctamente denominadas Dakota del Este. Surgiendo de los tratados firmados en 1837, 1851 y 1858, pero nunca completamente honrados por los Estados Unidos, la guerra llegó cuando los Dakota del Este se cansaron de esperar sus pagos en efectivo, y se determinó que otros recursos prometidos nunca llegarían realmente. En 1861, un verano seco y un invierno duro provocaron hambruna y desnutrición generalizada en los pueblos Dakota del Este. Las tensiones entre ellos y el gobierno estadounidense eran insuperables para aplacar. En el verano de 1862, el agua finalmente hirvió desde el 17 de agosto hasta el 22 de septiembre. El jefe Little Crow de los Dakota lideró a un grupo de guerreros en y alrededor de la agencia Sioux Inferior para expulsar a los colonos restantes. La facción Dakota saqueó pueblos y tomó muchos rehenes mientras atacaba y mataba a cientos de civiles, mientras miles más huían antes de encontrar su fin. La guerra dejó el valle del río Minnesota tan vacío como se había llenado debido a la falta de respuesta del ejército de los Estados Unidos, debido a crecientes preocupaciones sobre la guerra civil en el sur. La lucha llegó a su fin a partir del 23 de septiembre, cuando una facción de voluntarios de los Estados Unidos, milicias y ciudadanos infantes se unieron y derrotaron a los guerreros Dakota en la batalla de Wood Lake. Aunque el conflicto inicial del levantamiento Dakota no afectó a Sitting Bull y su banda de Lakota, las consecuencias ciertamente lo hicieron. A pesar de que Little Crow y su grupo tomaban represalias por el maltrato recibido de Estados Unidos, el gobierno a su vez no lo vio de esa manera. Más bien, el gobierno vio el levantamiento como un agravio de todas las tribus Sioux y no quería que las muertes de los colonos quedaran impunes. Como resultado, los Estados Unidos. El ejército lanzó varias ofensivas tanto contra las tribus Dakota responsables de la guerra de 1862, como contra otras tribus Dakota y Lakota que no tenían nada que ver con el conflicto. Esto incluyó a Sitting Bulls en la banda Papa en 1863. Este año sería la primera vez que Sitting Bull se enfrentaría a adversarios estadounidenses.
En junio de 1863, Sitting Bull y su banda de guerreros se enfrentaron a los Estados Unidos, soldados en represalia por algo en lo que el jefe y los Hunkpapa no tuvieron ningún papel. Sitting Bull estaba seguro, desde entonces en adelante, que tendría que defender a su pueblo de ataques injustos a su tribu y a la gran nación Sioux. A medida que 1863 daba paso a 1864, cada vez más ataques de represalia llegaban del ejército de los Estados Unidos. Un tal evento fue la batalla de la montaña Kildare, en julio de 1864. Inició cuando el general de brigada Alfred Sully y sus tropas avanzaron hacia el norte por el río Missouri durante los Estados Unidos, campaña para empujar a todos los nativos que se identificaban como Sioux al oeste del río y hacia sus propias tierras mandatadas por el gobierno. Durante sus viajes al norte de Sioux City, Iowa, y Fort Ridgely, Minnesota, 3 guerreros Sioux rebeldes atacaron por sorpresa a una de las brigadas del general Sully, matando a un oficial e hiriendo a otro. Los 3 miembros de la tribu fueron brutalmente asesinados por Sully y sus hombres, quienes buscaban venganza contra los Sioux. Cuando unos exploradores alertaron a Sully y su compañía sobre un campamento Sioux cercano en las estribaciones de la montaña Kildare, se fijó el objetivo. Los exploradores estimaron que había entre 1,500 a 1,800 tipis, llenos de más de 6,000 guerreros. En realidad, solo había alrededor de 1,600, ya que los tipis solo albergaban a 1 o 2 hombres adultos. Con el telón de fondo de las Badlands de Dakota, Sully y sus soldados tomaron posiciones en un valle hueco rodeado de colinas. Las Badlands eran una zona de tierra muy áspera, con barrancos y laderas escarpadas que la mayoría de los viajeros no podían cruzar. No obstante, esto favoreció al ejército de los Estados Unidos, que superaba en número a los Sioux, y los sorprendió con su enfoque sigiloso. Durante el transcurso de 2 días, las bandas Lakota y Dakota se dieron cuenta de que no eran rival y no podían penetrar la brigada. Mientras algunas bandas se mantuvieron a la defensiva, las mujeres y niños del campamento lograron huir. Sin embargo, a pesar de atacar sistemáticamente a las fuerzas del ejército desde los flancos izquierdo y derecho, no lograron causar mucho daño. Sitting Bull ayudó a organizar los esfuerzos de los Hunkpapa en el conflicto, pero ni siquiera el futuro jefe de guerra pudo superar en astucia a los Estados Unidos o al general Sully. Defendió a la mayoría de la tribu durante su huida, y sabía que se avecinaban tormentas mucho más grandes. El verano continuó, y el conflicto en el accidentado territorio de Dakota no cesó. La batalla de las tierras baldías fue un evento en el que Toro Sentado y algunas otras bandas Lakota intentaron desviar al general Sully y su brigada, pero nuevamente no tuvieron éxito. En septiembre de 1864, Toro Sentado fue herido durante un ataque a una caravana cerca de la actual Marmouth, Dakota del Norte. La bala golpeó la parte baja de su espalda, cerca de su cadera izquierda, atravesándolo. La lesión de Toro Sentado no fue grave, y regresó a la guerra meses después, en 1865. Su primera tarea fue atacar al ejército de los Estados Unidos, en uno de sus puestos más recientes llamado Fuerte Rice. El Fuerte Rice fue construido en 1864, para acomodar una presencia militar en territorio aún considerado como Dakota. Sitting Bull y el resto de los Sioux sabían que esto iba deliberadamente en contra del Tratado de Fort Laramie, firmado en 1851, que otorgaba la tierra a sus naciones soberanas, incluyendo a los Sioux. En 1865, tras una dura temporada de invierno donde murieron cerca de 75 hombres de la compañía por un brote de escorbuto, Sitting Bull lideró un asedio en el recién descubierto Fuerte Rice. Él y sus guerreros robaron comida y ganado para forzar a los Estados Unidos, el ejército, a abandonar el puesto y devolver las tierras a los Sioux. Nunca ocurrió tal cosa, y Sitting Bull persistió. En las secuelas, no cedió y continuó liderando más partidas de saqueo en fortalezas a través del territorio de Dakota. Estos asedios se tornaron en apoyo para Nube Roja y los conflictos posteriormente conocidos como la Guerra de Nube Roja.
Nube Roja era un jefe de guerra para los Oglala Lakota, uno de los 7 consejos de fuego que componían la nación Sioux. Nube Roja era un firme defensor de la soberanía de él y su pueblo en el país del río Powder del actual Montana y Wyoming. Nube Roja insistía en que la región pertenecía a él y a su pueblo, junto con las bandas de Cheyenne del norte y los Arapaho también. Las tribus rivales de los Crow también habían reclamado la tierra, pero cooperaban con el ejército de los Estados Unidos, ya que sentían que era lo mejor para su seguridad. El país del río Powder también estaba justo en medio de una ruta de migración popular entre el fuerte Laramie del Camino de Oregon y los campos de oro de Montana que estaban causando un auge en los asentamientos a lo largo de los años 1860. Con estas partes migratorias llegó una disminución de los recursos y la tierra fértil para aquellos que ya vivían en la región: los Lakota, los Cheyenne y los Arapaho. Red Cloud no podía permanecer indiferente mientras su pueblo sufría y moría de hambre por culpa de los colonos indeseados. Consciente de que el gobierno estadounidense no brindaría ayuda, encabezó una campaña bélica de 2 años para intentar detener la invasión de todas formas. Sitting Bull estaba ansioso por ayudar, ya que sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que los Hunkpapa se vieran afectados junto con los Oglala. Tomando lo que había aprendido en batalla y varios enfrentamientos cerca de las Badlands de Dakota, Sitting Bull lanzó incursiones exitosas en Fort Stevenson y Fort Buford, entre otros, entre 1865 y 1868. En esos 3 años, Sitting Bull se dio a conocer en todas las 7 hogueras del Consejo y en la nación Sioux en general. Aunque las tribus estaban muy descentralizadas, muchos afirman que aquí es donde se confirmó a Tanka Yotake como el primer jefe principal Lakota Sioux en la historia de la tribu. Sin embargo, cabe señalar que esto es objeto de gran debate entre los historiadores, ya que la cultura Lakota durante siglos exigía que los ancianos específicos de cada banda tomaran decisiones de guerra, en lugar de un solo sujeto gobernando sobre toda la nación. Sin embargo, ya sea en título o en espíritu, Toro Sentado se convirtió en el rostro de la tribu Lakota debido a su triunfante éxito en apoyar la guerra de Nube Roja y defender las tierras soberanas para su gente contra los Estados Unidos. Solo poco después comenzarían los conflictos más graves. Al final de la guerra de Nube Roja, los Estados Unidos intentaban frustrar cualquier otra ofensiva por parte de los Oglala y otras tribus Lakota. Habían tenido suficiente del conflicto y se reunieron con Nube Roja y otros líderes Lakota en una conferencia de paz en Fort Laramie, en 1868. El tratado declaraba que los Estados Unidos desalojarían 2 fuertes ubicados en el país del río Powder, llamados Fort Phil Kearny y Fort C. F. Smith, a cambio de un alto al fuego. Las tribus también serían obligadas a trasladarse a la Gran Reserva Sioux, tierra prometida por el gobierno para ser dejada en paz por los Estados Unidos. Intereses. Las bandas Lakota y Dakota se unieron y acordaron, y enviaron a varios ancianos a Fort Laramie para firmar la existencia del tratado. Sitting Bull fue uno de los pocos líderes Lakota que no asistió a la conferencia, ni mostró ningún apoyo al tratado. Temía que fuera solo otra promesa vacía de boca de los Estados Unidos, gobierno, y que las tierras pronto serían objeto de lucha una vez más. En cambio, Toro Sentado continuó liderando asedios en varios puestos militares y grupos migratorios que atravesaban el territorio de Lakota y Dakota, mientras los años 1860 daban paso a los 1870. En 1871, Toro Sentado realizó una de sus acciones más impresionantes como líder militar de los Hunkpapa. Cuando el equipo de inspección del ferrocarril del Pacífico Norte llegó a las tierras de Lakota, Dakota y Nakota para planificar la construcción del ferrocarril en terrenos soberanos, Toro Sentado no lo permitiría. No solo repelieron a los topógrafos en 1871, sino también en 1872, incluso cuando regresaron con apoyo militar. 1873 vio un mayor aumento en los refuerzos para el ferrocarril del Pacífico Norte, pero no importó. Sitting Bull estaba decidido a mantener sus tierras ancestrales libres de cualquier ferrocarril,
Y después del pánico de 1873, que vio a varias compañías caer, los territorios Sioux se mantuvieron despejados. Eso es, hasta 1874, cuando se rumoreaba que se había descubierto oro en las colinas negras del territorio de Dakota. Contenido incompleto. El gobierno envió al teniente coronel George Armstrong Custer a la actual Bismarck para buscar pruebas de dicho oro. Su expedición militar llegó a las Black Hills ese verano, y el 2 de agosto los buscadores de oro asignados al grupo confirmaron que había oro esperando ser descubierto en el territorio de Dakota. Casi de inmediato, las palabras se propagaron como un incendio forestal por el resto del país, y la gente hambrienta de fortuna y riquezas clamaba por hacer su camino hacia las Black Hills. El problema, sin embargo, fue el rechazo de las bandas de Lakota y Dakota, que no aprobaban que las partidas migratorias y los campamentos mineros infiltraran sus tierras. Para colmo, Estados Unidos conocía el derecho de alcantarillado. En 1874 tenían cuidado de no desafiar el Tratado de Fort Laramie, que había dejado las Black Hills fuera del alcance de los colonos blancos. Sin embargo, para 1875, al menos 1,000 mineros y prospectores combinados habían establecido su negocio en las estribaciones del territorio de Dakota, aumentando las tensiones entre los Sioux y el gobierno. Pensando que simplemente podrían comprar su salida de futuros enredos, los principales Estados Unidos intentaron comprar franjas de tierra a lo largo de las colinas negras. Cuando se rechazaron rápidamente esas solicitudes, intentaron establecer un acuerdo de arrendamiento para al menos extraer oro. Nuevamente, sus ofertas fueron negadas por los frustrados Lakota y Dakota, cuya ira e impaciencia con los Estados Unidos crecía día con día. Todo el tiempo, Toro Sentado continuó saqueando nuevos asentamientos y campamentos que surgían en las tierras de Huckpapa y sus territorios vecinos. No se detendría ante nada para defender la tierra, a pesar de que tantas otras bandas ya se habían trasladado a la reserva. Alarmados por estos acontecimientos y sin intentar negociar más, Estados Unidos hizo su próximo movimiento, poniendo efectivamente a sus adversarios indígenas en jaque mate. En noviembre de 1875, le dijeron a las bandas Sioux restantes que cualquier miembro que no se hubiera trasladado a la Gran Reserva Sioux en los próximos 3 meses sería etiquetado como hostil. Con la certificación de hostiles, dio a los Estados Unidos base legal para atacar sin repercusiones. Por supuesto, Toro Sentado no se sintió amenazado por esta maniobra y se negó a rendirse de mala fe. En cambio, fortaleció su banda de Lakota con todos y cada uno de los guerreros dispuestos a apoyar su misión de defender la tierra. Al establecer campamentos aislados en las grandes llanuras, Toro Sentado y su solitaria banda de guerreros se convirtieron rápidamente en el punto focal para que otras tribus se unieran y compartieran su descontento colectivo con las transgresiones de los Estados Unidos. Gobierno. Los Cheyenne del norte y los Arapaho habían sido severamente impactados por las partidas migratorias y los movimientos forzosos a manos de facciones militares, y fueron rápidos en aliarse con Toro Sentado y sus crecientes seguidores. Durante este periodo de aislamiento, Toro Sentado enviaba exploradores encubiertos tanto a la Gran Reserva Sioux como a otros pequeños campamentos dispersos por las llanuras. Aquí, los exploradores buscarían guerreros y otros posibles simpatizantes para unirse a Toro Sentado en lo que finalmente llamó su campamento de unidad. Mientras que algunos líderes Lakota y Dakota dependían de las agencias indias y la vida en la reserva para encontrar suficientes recursos para sobrevivir al duro invierno, solo pasarían el tiempo necesario antes de regresar a las llanuras donde Toro Sentado los recibiría de nuevo. En ese momento, Toro Sentado no solo se hizo conocido por sus hazañas de guerra, sino también por su dominio de la medicina Lakota. Estaba tan en contacto con el gran espíritu y el mundo natural como cualquier otro miembro de los Sioux, y se le respetaba por su profundo conocimiento. Un acto específico de reclamación fue para una banda descarriada de Cheyenne del norte, liderada por un guerrero llamado Pata de Madera. El coronel Joseph Reynolds casi exterminó a su pueblo al lanzar un ataque sorpresa contra los Cheyenne y quemar su suministro de alimentos de invierno. Toro Sentado abrió sus brazos a la banda de Cheyenne del norte, quienes vieron el campamento de unidad como el símbolo definitivo de seguridad en números.
Para la primavera de 1876, la fraternidad de Toro Sentado de ambas familias e inspirados guerreros alcanzó más de 10,000 miembros. Formó una reputación de seguridad para la continua diáspora de las tribus de las grandes llanuras. Y a pesar del continuo asalto de los Estados Unidos a los hostiles, como los llamaban, los indígenas unificados no caerían sin luchar. La primera de las grandes victorias en el nuevo objetivo de Toro Sentado llegó en la batalla de Rosebud. Justo antes de la batalla, Toro Sentado realizó el ritual ceremonial llamado Danza del Sol. La Danza del Sol es una declaración religiosa en la que el intérprete se autosacrifica partes de su cuerpo, antes de perder la conciencia y entrar en un trance en el que se les impondrán grandes visiones. Sitting Bull cortó 100 pedazos de carne de sus brazos para cumplir con el autosacrificio, mientras entraba en un trance. Durante este trance, Sitting Bull tuvo una visión de los Estados Unidos, soldados cayendo del cielo como saltamontes, dijeron. Después de completar el Sundance, Sitting Bull contó a sus compañeros ancianos de varias bandas sobre su visión. Muchos de los otros creyeron que esta era una visión de la derrota del hombre blanco y la caída de la presencia militar de los Estados Unidos en las tierras Sioux. Recién inspirado, el jefe Crazy Horse de los Oglala Lakota llevó a 500 guerreros con él a la batalla el 17 de junio de 1876. Aquí estaba la gran columna del general George Crook de varios caballeros, que habían sido apostados en el país de Powder River desde mayo. Sin previo aviso, Crazy Horse y su compañía lanzaron otro ataque sorpresa, obligando a Crook y sus hombres a rendirse a lo largo del arroyo Rosebud. Tras su triunfo, Crazy Horse y sus seguidores establecieron su siguiente campamento junto al río Greasy Grass, también conocido como Little Bighorn. En este lugar alcanzarían su punto culminante las grandes guerras Sioux y la lucha entre las tribus de las llanuras y el ejército de los Estados Unidos. Una semana después, exploradores bajo el mando del coronel Custer descubrieron el campamento y lo informaron a la caballería. Lo que no se dieron cuenta fue que otros 3,000 guerreros se habían unido a Caballo Loco en Little Bighorn y estaban en alerta de un ataque pendiente gracias a la profecía de Toro Sentado. Aunque Toro Sentado no estuvo presente para la subsiguiente batalla de Little Bighorn, la estrategia miope del coronel Custer fue todo lo que los Lakota necesitaban para marcharse victoriosos una vez más. En la mañana del 25 de junio de 1876, el coronel Custer dividió su caballería en 3 batallones después de recibir información de que los guerreros Lakota habían detectado el rastro de caballos dejado por los exploradores que descubrieron su campamento. Con el objetivo de tomarlos por sorpresa, Custer ordenó un ataque inmediato a sus tropas. No obstante, las bandas de guerreros en el río Little Bighorn estaban bien equipadas para enfrentar el inminente ataque. Y, con la caballería dividida en 3 facciones, fue mucho más fácil para Caballo Loco y sus hombres derribar sistemáticamente cada batallón. La batalla terminó al día siguiente y muchos de los Lakota celebraron la victoria como resultado de que la visión de Toro Sentado se convirtiera en profecía. Sin embargo, él y los demás no pudieron deleitarse mucho en la gloria, ya que su forma de vida decayó drásticamente desde entonces. Poco después de la derrota en Little Bighorn, Estados Unidos reabasteció el número de tropas a lo largo de las Black Hills y el territorio de Dakota circundante. Miles de caballeros fueron desplegados en las grandes llanuras, con el objetivo de expulsar a los jefes de guerra y guerreros que luchaban por defender su territorio. Uno por uno, los jefes de varias tribus fueron obligados a rendirse a una reserva o fueron encarcelados por el gobierno federal. Sitting Bull pudo evitar ser capturado y en mayo de 1877 finalmente lideró a un pequeño grupo de seguidores que aún eran leales a sus esfuerzos hacia el territorio del noroeste de Canadá. Durante 4 años, Sitting Bull permaneció en exilio en Canadá. El distinguido general Alfred Terry incluso se adentró en Canadá con un ruego para la rendición pacífica de Sitting Bull. Le ofreció al jefe de guerra un perdón siempre y cuando Sitting Bull prometiera regresar a la Gran Reserva Sioux.
A pesar de la oportunidad de regresar a los Estados Unidos como un hombre libre, Sitting Bull no vio nada que tuviera que ver con la libertad en la oferta. Le ladró al general Terry que se fuera. Cultivó una relación con el comandante de la Policía Montada del Noroeste, James Walsh. Walsh simpatizaba con Sitting Bull y su familia y ofreció protección como lo haría con cualquier otro sujeto que viviera en el territorio. Abogó por los Lakota desplazados y ayudó a mantenerlos a salvo de agentes deshonestos enviados por los Estados Unidos. Esto también elevó las tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, pero ninguno pudo determinar un curso de acción adecuado. Esto permitió a Toro Sentado reunirse con Pie de Cuervo. Pie de Cuervo era un anciano de la nación Pies Negros, una tribu que una vez se presentó como enemigos fuertes y robustos para los Sioux y los Cheyenne. Toro Sentado quería negociar la paz entre los dos, ya que las relaciones en el resto de América del Norte se agriaron. Pie de Cuervo sentía que la paz era en el mejor interés de todos, y aceptó con gusto. A pesar de las ofertas de paz y amnistía proporcionadas por la Policía Montada, Toro Sentado y su gente no podían sobrevivir en Canadá para siempre. Con una población de bisontes en declive, el suministro de alimentos de los Lakota era insuficiente para mantener a toda la tribu. Con alrededor de 180 personas hambrientas y cansadas a su cargo, Toro Sentado se dio cuenta de que el exilio ya no era una opción para ellos. En julio de 1881, él y su hijo regresaron a los Estados Unidos y al fuerte Beaufort del territorio de Dakota. Fue al oficial al mando del fuerte, el mayor David H. Brotherton, a quien Toro Sentado y su hijo entregaron sus rifles. A lo que Toro Sentado proclamó: «Deseo que se recuerde que fui el último hombre de mi tribu en rendir mi rifle». El primer acto de Toro Sentado como un jefe de guerra rendido fue esperar a cualquier otro rezagado que pudiera haberlo seguido desde Canadá. La demora duró 2 semanas antes de que Toro Sentado y los seguidores que regresaron con él fueran transportados a Fort Yates. Fort Yates se encontraba en el límite entre los actuales Dakota del Norte y Dakota del Sur. También resultó ser el puesto militar más cercano a la agencia Standing Rock, una reserva para varias bandas de tribus Lakota, incluyendo los Hunkpapa. También se dio uno de los primeros actos desafiantes de Estados Unidos, sobre los deseos de Toro Sentado. Preguntó si él y su banda de 180 podrían tener un paso seguro entre la reserva y Canadá cuando quisieran viajar. Toro Sentado también preguntó si podían ser ubicados en una nueva reserva a lo largo del río Little Missouri, anidada contra las Black Hills. Estas solicitudes se negaron rápidamente. No mucho después de su llegada a Standing Rock, Toro Sentado y su banda, oficialmente contabilizados en 195 miembros, fueron considerados una amenaza para el resto de la gente indígena que había sido reubicada. Y no como si Toro Sentado fuera una amenaza para lastimarlos, sino más bien, Toro Sentado era para reclutarlos para una posible rebelión contra la agencia. Debido a la creciente paranoia, Toro Sentado y 172 de sus hombres fueron trasladados una vez más, esta vez a Fort Randall, más abajo en el río Missouri. Fue aquí, a lo largo de la frontera sur de la actual Dakota del Sur, donde la banda fue mantenida durante casi 2 años como prisioneros de guerra. Después de que se retiró la sentencia de 20 meses, y Toro Sentado y sus seguidores ya no se consideraron amenazas inminentes, se les permitió regresar al norte a Standing Rock en 1883. El retorno de Toro Sentado a Standing Rock no resultó ser algo positivo para él. Aunque muchos Lakota y otras bandas Sioux recibieron bien su llegada, los agentes estadounidenses de la reserva no lo hicieron. Uno de estos agentes, llamado James McLaughlin, fue uno de ellos. Él y algunos otros agentes de servicio se aseguraron de que a Sitting Bull se le negara cualquier humildad o respeto, obligándolo en cambio a trabajar en trabajos manuales en los campos y a retener privilegios especiales del jefe. Sin embargo, Sitting Bull se mantuvo fuerte y no permitió que las malas condiciones afectaran su defensa de la nación Sioux. Cuando un grupo de senadores de Washington, Distrito de Columbia,
Llegó a Standing Rock para negociar partes de tierra en la reserva para ser vendidas como parcelas para nuevos colonos. Sitting Bull fue el primero en negarles cualquier tipo de planes. A pesar de las dificultades en Standing Rock, Sitting Bull tuvo oportunidades de salir de la reserva y experimentar la vida en otros sitios. Por supuesto, esto fue a costa de su dignidad, ya que era parte de la exhibición de Alvarin Allen sobre la vida en la frontera, donde Sitting Bull era simplemente una atracción. Un fascinante pedazo de la leyenda del salvaje oeste, que evolucionó de la participación de Sitting Bull en la vida de Showman, fue su amistad con la legendaria pistolera, Annie Oakley. Durante una de las giras de Allen por Minnesota, Annie Oakley también estaba en la ciudad, mostrando sus habilidades de tiro al blanco y su bravuconería general con la práctica de tiro. Se informa que Sitting Bull quedó fascinado con su actuación, muy impresionado por sus habilidades de manejo de armas. Según informes, Sitting Bull hizo un punto focal no solo para conocer a la señorita Oakley, sino para pagar una bonita suma por una foto y un autógrafo. Aparentemente, Annie Oakley se sintió igualmente honrada de estar en presencia de Sitting Bull, y aceptó con gusto. A medida que su corto tiempo juntos disminuía, se informa que Sitting Bull expresó su deseo de adoptar a Annie Oakley en un sentido hipotético. Dicen que él la llamaba pequeña tiradora segura, y contó a varias personas su creencia de que sus habilidades eran sobrenaturales, dones otorgados por los espíritus de arriba. En 1885 a Toro Sentado, se le dio otra oportunidad de dejar Roca de pie y unirse a otro espectáculo itinerante. Esta vez, fue bajo la tutela del extravagante espectáculo occidental de William Cody, el salvaje oeste de Buffalo Bill. Por unos $50 semanales, Toro Sentado debía cabalgar en cualquier arena que Buffalo Bill hubiera preparado para el espectáculo del día. Haría una vuelta a caballo antes de vender fotos autografiadas a cualquiera que estuviera dispuesto a pagar. Al igual que su trabajo anterior en el mundo del espectáculo, hay mucho debate sobre las actitudes exactas de Toro Sentado respecto a su nueva vida en la frontera. Según historiadores, Toro Sentado era amigable con los blancos y estaba fascinado por el estilo de vida estadounidense, ciudadanos deseoso de aprender más sobre la sociedad. Sin embargo, otros historiadores discrepan con esta idea. Estos informes indican que Sitting Bull estaba descontento con la vida en el oeste, apático hacia los colonos a quienes veía como una extensión del gobierno, invasores de la tierra de él y su familia. Una historia cuenta que antes de un espectáculo del salvaje oeste conmemorando la finalización del ferrocarril del Pacífico Norte, Sitting Bull maldijo a toda la audiencia, una que incluía al presidente Ulysses Grant y su lengua nativa Lakota. Otro gran bloque de informes retrataba a Sitting Bull como teniendo una enorme lástima por muchas de esas personas que luchaban en la frontera. Decían que a menudo sentía simpatía por los sin hogar y aquellos que vivían en las calles de las ciudades de Estados Unidos, que visitaba. Gran parte de sus ganancias de espectáculos y venta de fotografías fue destinada a los hambrientos y menos afortunados, a quienes no podía ignorar. En síntesis, esto deprimió profundamente a Sitting Bull, y tras solo 4 meses de prueba con el espectáculo de Buffalo Bill, volvió a Standing Rock, incapaz de enfrentar más las mismas dificultades que sufrían los demás. De vuelta en la reserva, Sitting Bull se mudó a una pequeña cabaña cerca del Gran Río, no muy lejos de su lugar de nacimiento estimado. Aunque Sitting Bull estaba allí físicamente, se negó a abandonar sus tradiciones Lakota para complacer a la agencia que vigilaba todos sus movimientos. Por ejemplo, mantuvo su matrimonio con 2 esposas y se negó a conformarse con el cristianismo. Los informes de que Sitting Bull se había convertido al catolicismo y había sido bautizado fueron refutados por James McLaughlin, el mencionado agente indio. De hecho, la única razón por la que envió a sus hijos a una escuela cristiana en la reserva fue para que pudieran aprender a leer y escribir. A pesar de su pesimismo sobre el estilo de vida estadounidense, sabía que las futuras generaciones de Lakota necesitarían habilidades de lectoescritura para triunfar en el nuevo mundo. Cuando no estaba en conflicto con la Oficina de Asuntos Indígenas, Sitting Bull todavía estaba muy involucrado en asuntos tribales y en el activismo por el pueblo Lakota. A menudo,
Hablaba con otros ancianos sobre mantenerse firmes cuando se trataba de ceder tierras. También enseñó a los jóvenes sobre la importancia de ser fieles a la cultura Lakota. Sitting Bull recordaba a los jóvenes que, aunque ciertos aspectos de la cultura blanca eran útiles, solo debían conformarse con lo que podría serles de utilidad. Señaló que no todos los obsequios o lecciones tenían intenciones sinceras. Para 1888 y entrando a 1889, cada vez más agentes del gobierno llegaban a Standing Rock para intentar comprar más tierras a los Sioux, para expandir el asentamiento blanco en el territorio. El gobierno federal quería dividir la reserva en 6 bloques de reserva, una premisa que Sitting Bull rechazó vehementemente. Para evitar lidiar con la resistencia de Sitting Bull, los agentes federales simplemente encontraron un grupo de jefes fácilmente persuadidos por los Estados Unidos. Ofertas. Después de que los jefes designados acordaron la distribución de tierras del gobierno, la reserva fue nuevamente dividida entre los líderes tribales. ¿Uno de los nombres que se dejó fuera de dicha lista? Toro Sentado. A pesar de toda la política y logística turbia, Toro Sentado permaneció fiel a sus compañeros Lakota y respetó los deseos de su tribu incluso si personalmente no estaba de acuerdo con su avance. Esta fue una actitud que llevó consigo al año siguiente, en 1890, cuando el movimiento de la danza de los fantasmas se estaba alimentando con apoyo a través de las grandes llanuras y hasta la reserva de Standing Rock. Ese otoño, un miembro de una tribu Lakota vecina llamado Oso Pateador visitó al antiguo jefe de guerra, informándole de un creciente movimiento llamado la danza de los fantasmas, que se dirigía hacia Standing Rock. La danza de los fantasmas comenzó con un hombre paiute llamado Waboka, quien fomentó un nuevo movimiento religioso que vería el regreso de los nativos caídos y un renacimiento de los bisontes en todas las grandes llanuras. El movimiento recibió su nombre porque llamaba a los miembros de la tribu a bailar y llorar a los espíritus para que sus seres queridos fallecidos regresaran a la tierra. Según informes, la danza de los fantasmas buscaba liberar la tierra de los blancos y devolverla a su estado precolonizado. Sitting Bull no reaccionó mucho ante esta noticia, desconfiado de tal movimiento. Sin embargo, no quería desalentar a quienes se sintieran inspirados por el baile de los espíritus, y permitió que participaran quienes lo desearan. A pesar de la postura de Toro Sentado con el movimiento y la falta de participación, los rumores del baile de los espíritus se filtraron de todos modos en los asentamientos blancos, tanto cerca de Standing Rock como en toda la frontera. Muchos pensaban que el baile de los espíritus era un grito de guerra que llevaría a más conflictos y derramamiento de sangre si se permitía a las tribus realizarlo. James McLaughlin y los agentes indios en Standing Rock creían que Toro Sentado se uniría al movimiento de cualquier forma. A pesar de no haber mostrado gran interés en las enseñanzas religiosas, lo arrestaron de todas formas. En las primeras horas de la mañana del 15 de diciembre de 1890, la Oficina de Asuntos Indígenas envió a alrededor de 43 de sus policías a cargo de la tribu Lakota para encarcelar a Toro Sentado y obligarlo a poner fin al baile de los fantasmas. Creían que su estatus dentro de los Sioux era suficiente para poner fin al movimiento. Sin embargo, durante su intento de arresto, Toro Sentado resistió y no estaba dispuesto a irse tranquilamente. Afirmó que no había motivos para su encarcelamiento y no se entregó. Cuando el teniente Henry Bullhead, el oficial que lo arrestaba, afirmó que solo necesitaba visitar al agente de asuntos indígenas, Toro Sentado siguió negándose. En ese momento, el ruido alertó a los compañeros de la tribu Lakota, quienes salieron y se acercaron al lugar. Cuando vieron que se utilizaba fuerza adicional para intentar poner a Toro Sentado en el caballo de la Oficina de Asuntos Indígenas, todo se descontroló. En la pelea, Toro Sentado recibió un disparo en el pecho, y otra ronda fatal le golpeó en la cabeza por un oficial llamado Tomahawk Rojo. Tanto la policía de la agencia como los partidarios de los Lakota sufrieron 8 bajas, incluyendo al gran jefe de los Hunkpapa, Toro Sentado, y su hijo, Pata de Cuervo. Expiró entre el mediodía y la 1 p.m. más tarde ese día. Después de que se declaró muerto a Sitting Bull, su cuerpo fue llevado al fuerte Yates del territorio de Dakota y enterrado en un ataúd.
No sería hasta 63 años después, cuando los descendientes del jefe de guerra trasladaron sus restos a Mobridge, Dakota del Sur, más cerca de su lugar de nacimiento original. Aparte de su entierro, la injusta muerte de Sitting Bull fue lamentada por los Lakota, los Sioux y todas las naciones indígenas durante años. Fue una de las muchas causas de la masacre de Wounded Knee, que ocurriría solo 2 semanas después del tiroteo, así como innumerables otros actos de protesta de los nativos contra el gobierno de los Estados Unidos. Hasta el día de hoy, Sitting Bull es altamente considerado como uno de los más grandes jefes, guerreros y maestros en toda la historia de América. Todavía se le admira por su incesante pasión, poder y preparación, y su pueblo nunca olvidará el activismo que lanzó para proteger las tierras de su tribu y luchar contra la invasión de los Estados Unidos. Gobierno. Fue lento para comprometerse y rápido para defender sus valores. Sus principios no pueden ser sacudidos, y su liderazgo, tanto en el campo de batalla como en casa, no tiene igual. Era un guerrero valiente, un estratega talentoso y un líder aspirante. Sitting Bull también era un sabio maestro, un hombre de medicina de confianza y hábil en las artes. Tenía una hermosa voz para cantar y empatía por los demás, siempre y cuando el respeto fuera mutuo. Sus oraciones y dedicación religiosa ayudaron a guiar a su nación para prosperar tanto como pudieron, hasta que la luz se desvaneció y la conformidad ya no era una opción, sino simplemente su destino. El país y el mundo en general siempre recordarán a Tatanka Yotake por sus contribuciones a la forma de vida de los Lakota, pero también a la historia de la frontera estadounidense. No sería lo que es hoy sin Sitting Bull, para bien o para mal. Todo lo que podemos hacer es agradecer que su historia pueda ser compartida y que perdure en la historia para que infinitas generaciones la escuchen. Esta es la historia de Buffalo Who Sits Down. Esta es la historia de Tatanka Yotake.